Adelante, diputado Pavel. Ya. Sí, buenas tardes, noches a todos. Nosotros compartimos en el Partido de la Revolución Democrática el tema precisamente que ha planteado el diputado Cambero. Nos parece que hay tiempo suficiente para revisar de manera más precisa el tema del presupuesto de gasto del 2015. Hace unos días que nos visitaban los funcionarios del Poder Ejecutivo, hacíamos una expresión del interés nuestro y de la importancia que tenía discutir de manera más a fondo el tema del presupuesto. No es un tema sencillo y creo que tendríamos la oportunidad de revisarlo de manera más puntual. De manera de bote pronto nos preocuparía, por ejemplo, el tema de la reducción en términos de los recursos que van destinados al desarrollo económico, donde hay una reducción significativa, y creo que en ese sentido no sería una buena señal para un gobierno que se ha propuesto ser un gobierno que transforme la realidad económica y social en el estado de Nayarit. Nosotros respaldaríamos el planteamiento hecho por el diputado Cambero y también compartimos la idea de esperar para que podamos tener la propuesta que hoy presentó el presidente municipal de Tepic para el tema que tiene que ver con reestructurar poco más de 1,000 millones de pesos de deuda en la ciudad de Tepic. Creo que tenemos tiempo suficiente y valdría la pena que hiciéramos un esfuerzo de política para que lo que aquí aprobemos salga no solamente con el voto legal, sino con la legitimidad necesaria de las fuerzas políticas aquí representadas. Yo quisiera hacer algún comentario. Nosotros sí estamos en la apuesta de ganar lo que es público. Lo que hace falta es democracia y apertura democrática en Nayarit, en el tema del sistema de radio y televisión. Un estado que aspira a ser de avanzada no puede en la práctica comportarse como si estuviéramos 30 años atrás. Yo he insistido en el tema, más fuerza a lo público, pero con una visión democrática, de apertura, de debate, de escuchar a todos y acotar el tema de medios privados de comunicación. Porque aquí se habla en un apartado de 50 millones y en otro de 20. Y si es el tema de equipamiento, no tenemos el soporte. Tal vez de aquí a que lleguemos al pleno, tal vez nos lo puedan hacer llegar el proyecto ejecutivo de la adquisición del equipamiento. Pero lo que sí hay aquí es mucho dinero público que va a manos privadas. Y en esta lógica poco democrática, yo lo digo con todo conocimiento de causa porque soy bastante cliente de muchos medios de comunicación, entonces no hay un debate democrático porque finalmente quien paga manda en este tema, ¿no? Yo hace rato decía que deberíamos de apostar más al tema de desarrollo de la actividad productiva más que el tema de la política de subsidios, sin que estemos en contra también de una política de subsidios. Más recursos a la educación, más recursos a salud. Eso es práctica y es política del PRD.
Y lo comento esto porque pasamos de 9.500 en 2014 millones de pesos en este apartado que pudiéramos considerarlo calidad de vida, a más de 11.000 millones. Entonces, como hay incrementos, pues nos vemos obligados a preguntar. Va otra pregunta. Hay un incremento bastante significativo en el programa social Rumbo a tu Educación. En 2014 fueron 500,000 pesos, en 2015 son 2,5 millones de pesos. La pregunta es, ¿cuáles son las nuevas rutas que se van a abrir para beneficiar a los estudiantes de Nayarit? Diputado Pavel, he de comentarle que las rutas se han ido sumando. No traemos a la mano las rutas y el total de beneficiados que generan Rumbo a la Educación. Le comento que hay rutas por todo el estado, desde Tepic, desde la zona norte, desde la zona sur, en las cuales se atiende a jóvenes, a maestros, los cuales ellos están siendo transportados para que su beneficio y no sea de su bolsillo. Nosotros celebramos ese tipo de programas porque apoyan la economía de los estudiantes, pero el tema es que aumenta de manera muy significativa. La pregunta es, si se gastó en 2014 medio millón de pesos, en 2015 se propone 2.5 millones de pesos, yo la pregunta la cambiaría. De las rutas actuales, ¿en esa proporción económica se van a incrementar? Es correcto, se han estado incrementando. Muy buenas tardes, diputados. Diputado, deme unos minutos nada más, ahorita le doy el monto exacto de las rutas y beneficiarios. Comentarle que el monto que se está planteando en el presupuesto de egresos 2014 fue simbólico, ya que el programa Rumbo a la Educación fue nuevo. Lo único que se hizo fue otorgarle una partida presupuestal, un monto, para determinar cuál era el desempeño del gasto real de dicho programa. Pero en un momento le doy los datos puntuales, diputado. Bueno, entonces, espero que esto no sea simbólico. En el programa Beca Unidos 2014 se destinaron 9 millones de pesos. Programa Beca Unidos 2015 se destinan 42 millones de pesos. ¿Cuál va a ser el impacto? ¿A qué sector de estudiantes va dirigido en 2015 el programa de becas? Bueno, le hago otra pregunta para, a lo mejor ya no la pueden presentar en paquete. Abundo un poquito con respecto a lo de Beca Unidos. Comentarle que respecto a la Beca Unidos es otra de las condiciones que se consideraron ya en este presupuesto de egresos. Vaya, la Beca Unidos es una orden constitucional que se viene otorgando con una beca de 200 pesos a cada niño, es nivel primaria y secundaria. Creo que el padrón de beneficiarios es de 235,000, 250,000, oscila obviamente siempre la matrícula, de acuerdo a la matrícula de estudiantes. Es por eso que es ese monto que se establece en dicho programa. ¿Por qué en el 2014 no se contemplaba el monto total a egresar? Siempre se generaba una ampliación presupuestal a finales del ejercicio. En esta ocasión, como es un mandato constitucional, se le está dando certeza a dicho programa y se establece ya dentro del presupuesto de egresos. Miren, esa es precisamente la preocupación que tenemos en el Poder Legislativo, o debiéramos de tener los diputados. Porque ahí va otra. Prosa, 19 millones de pesos 2014,
40-2015. Y hay observaciones del órgano de fiscalización por la falta de reglas de operación de la normativa del programa. Si ustedes vienen y nos dicen que todos estos programas se han operado sin reglas de operación, me parece grave que los funcionarios estén expresando esto en este Poder Legislativo. Comentarle, diputado, que tanto el programa PROSA como el programa de Beca Unidos, ambos tienen reglas de operación publicadas en el periódico oficial. Con gusto se las haríamos llegar el día de mañana. Pues ojalá y sí nos las puedan hacer llegar, porque hay observaciones del órgano de fiscalización. En 2012 operaron sin reglas de operación, y eso es público. Tal vez no tiene el mismo impacto de lo que nos acusan a nosotros, porque nos estamos hablando del control mediático, ¿no? Entonces, sí son circunstancias que sí se deberían de precisar. Nosotros vamos a presentar en los próximos, pues en el pleno, cuando se tenga que debatir este tema, lo que consideramos se debe de incluir en todo este apartado de programas sociales, que nos parece lo más saludable. Entonces, no lo vean como una actitud crítica hacia ustedes, véanlo como un espacio de oportunidad. Por eso cuando recién empezaba la sesión de comisión planteábamos que hay temas que se pueden discutir y que se puede hacer política. Y nuestro reclamo de falta de espacios en medios de comunicación públicos es porque el dinero es público y el dinero es del pueblo. Y un gobierno democrático está obligado a abrir y aperturar los espacios de debate público. Y cuando venimos a plantear el tema de la orientación del presupuesto para reactivar la economía en el campo, es porque en el campo en estos momentos la gente no tiene todavía ni siquiera las condiciones mínimas para la siembra. Entonces, esa debiera ser una lógica que se imponga, y se los quiero decir así con toda la franqueza. Yo creo que todas las fuerzas políticas aquí estamos para contribuir a generar condiciones de desarrollo en Nayarit. Si hay desarrollo económico, si hay empleo, entonces el tema de los subsidios tendría que ir disminuyendo de manera gradual. Entonces, por eso nosotros sí nos preocupa, y ojalá que en lo que viene tengamos la posibilidad de transitar algunas otras ideas que tenemos en el papel. Miren, ese es el problema. Es un asunto de interpretación. Yo escuché a la diputada Sonia, y Sonia dice: hay que generar condiciones para que los productores de caña tengan mejores condiciones para la competencia, para la producción, ¿no? No se contrapone absolutamente en nada de lo que hemos expresado. Cuando digo que en relación de 2014 a 2015 hay 1.700 millones de pesos más, yo esperaría que no se presente esta disminución en el tema de la agricultura. Porque miren, nosotros creo que hemos actuado con mucha responsabilidad. Ahorita expusimos cuál es nuestra queja, nuestro malestar. También hemos celebrado algunas decisiones que creo que cuando hay información sirve para evitar algunos debates tal vez innecesarios. Le voy a poner un ejemplo, secretario. Hace unos días discutimos el tema de la glosa y dije que el 0.8% se destinaba a la actividad del turismo, ¿no? A los días el secretario de Turismo nos invita a escuchar la alianza estratégica que se tiene con Vallarta, y entonces tiene una lógica, ¿sí? Es decir, es una alianza estratégica en términos de vender a los dos destinos, y eso nos permite generar mayor despegue de nuestro territorio
que promovemos turísticamente. Y se habló de la iniciativa privada y de toda una serie de planteamientos para posicionar una marca en el mundo, ¿no? Y no estamos en contra de eso. Qué bueno que eso nos permita traer más turismo a nuestras costas. Sería contra natura pensar caso contrario. Pero si una de las rutas estratégicas del gobierno estatal es el tema de la agricultura, no hay justificación que valga, secretario, que diga que se acotó el presupuesto local porque vamos a ir a hacer gestiones y la bolsa federal va a ser de ¿no? O sea, no ese es el tema. Nosotros hemos planteado que no estamos en contra de los subsidios. El tema es, si nos gastamos el dinero que hay en subsidios, vamos a estar condenados a vivir, y lo dijimos en la visita pasada, a vivir de participaciones. ¿Cuánto? 93%, si no me falla la memoria. Es decir, si no damos un salto en términos de buscar otra ruta, y yo insisto, y retomo algo que decía la diputada Sonia, hay una circunstancia nacional de crispación política, y quien no quiera reconocer que hay un agotamiento de las clases políticas, de todas las fuerzas políticas, y si no nos damos ese espacio, los que nos dedicamos a esto de manera profesional, esta cosa ocupa válvulas de escape. Y no lo digo en mal ánimo, lo digo en un ánimo responsable. ¿Qué va a pasar si los productores en la zona norte no tienen para sembrar? Va a iniciar toda una serie de problemas de seguridad, porque la gente va a tener que ir a buscar dinero. Y los que ya tuvimos una responsabilidad en el caso concreto de la presidencia municipal de Santiago Ixcuintla sabemos que si no hay economía que mueva, entonces los problemas se empiezan a generar abajo. Y entonces eso te va generando otros problemas. Y de lo que se trata es de que tengamos mejores condiciones para que, yo lo escucho al secretario cuando dice, ganar, ganar. Está bien, de eso se trata, de que ganemos todos los sectores de la economía. No es la confrontación con la política de subsidios, no. Nosotros empujamos, nosotros dábamos becas, dábamos mochilas, útiles escolares, zapatos escolares, computadoras portátiles. Nosotros direccionábamos muchos recursos para allá. No estamos en contra de los subsidios, estamos en la ruta de que nos ayudemos para cambiar ciertas cosas de una bolsa que es más grande y que puede ser acompañada con los legisladores federales, seguramente de todas las fuerzas políticas, porque aquí recursos públicos han bajado todas las fuerzas políticas. Hace unos días que debatíamos, la diputada Sofía hablaba de obras en la universidad, y pues yo lo que tengo de información es que han sido legisladores federales del PRD los que han bajado esos recursos, y obras que hizo la administración pasada, y que seguramente hará la administración que actualmente gobierna la capital, y nos ayudaron a conseguir recursos para obra pública en Santiago Ixcuintla, y en Jalisco, y en Aguacatlán, y hace algunos años trajeron centrales de maquinaria para un montón de municipios del norte y del sur. Entonces, no estamos en contra de eso, pero sí necesitamos, y lo hemos expresado, se necesita diálogo democrático, voluntad política. Si no hay diálogo democrático, voluntad política, lo único que vamos a hacer es tirarnos. Estamos a primero, hay tiempo suficiente. Esa disposición la hemos expresado desde el principio, y debe de haber criterios generales para los problemas que se nos presentan. Adelante, diputado Pavel. Yo insistiría en preguntarles algunas cosas. Dice el documento que se prevé un crecimiento de la economía del 3.7. Me parece que a estas fechas estamos abajo.
Lo digo por la intervención de la diputada, que de pronto hay como mucho entusiasmo. El tema del precio del barril de petróleo, ¿no? Que también tenemos algún problema. La pregunta es, ¿cuáles son las consideraciones en este documento que nos presentan a partir de que la economía federal no funcione en estos términos que nos presentan en el documento? ¿Cuáles serían las áreas que se tendrían que modificar? Esa es una pregunta. Dos, no encuentro, tal vez ustedes nos puedan precisar, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental dice que la aplicación de los recursos se clasifican de manera administrativa, funcional, programática, económica y en su caso geográficamente. Casi siempre cuando se hace un informe de gobierno, se hace un mapita y se le pone zona norte, zona centro, zona sur. ¿Cuál sería esta distribución? Porque luego hay una queja de que se promueve más alguna región del estado. Esa sería la segunda pregunta. La tercera pregunta sería, ¿en qué apartado está o podemos encontrar si hay alguna previsión para contingencias ambientales? Esa sería una tercera pregunta. Y me reservo para la última pregunta después de estas tres. Adelante, señores funcionarios, tienen la voz. Bueno, este documento, como ustedes lo saben, tiene fecha límite de entrega el 31 de octubre. Las previsiones que se han hecho después de esa fecha, porque tuvo algunos días para elaborarse, bueno, ya no están consideradas ahí. Si hubiera algún recorte, alguna disminución en los ingresos, pues tendríamos que atender no nada más a una área, tendríamos que atender a todas las áreas. Esto sería de una manera general. No podemos quitarle a uno o a otro. Es generalizado en cuanto hubiera una disminución en estos ingresos para el Estado. Diputado, abundando un poquito más a lo que comenta el contador Juan Casillas con respecto a la baja al crecimiento económico, que es la que usted manifiesta, el Banco de México tiene determinadas previsiones, determinados fondos para amortiguar ese tipo de déficit que se vaya generando o inflación. También cabe señalar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene el llamado, más bien dicho, contrató un seguro de fondo de estabilización petrolera, en el cual se garantiza pues el precio que se tomó en cuenta en la ley de ingresos del petróleo, del barril del petróleo, para evitar ese tipo de contingencias. Bueno, lo comento porque la primera propuesta que se hizo en la Secretaría de Hacienda la primera previsión fue de $81 y después de 79, ¿no? Entonces no estamos exentos. La economía en el mundo es cosa seria. Es correcto, por eso la previsión que realiza la Secretaría de Hacienda en la contratación de dicho seguro y la creación de dicho fondo petrolero. Si bien cabe señalar que no estamos exentos de en determinado caso, de una probable recorte de participaciones, en la cual tendríamos que actuar en consecuencia también. Adelante, diputado Ramón Camero. Y el tema de si hay algún fondo de contingencias. No se tiene. ¿No se tiene? Se tiene. Se tiene. A Bueno, ver, ¿se tiene o no se tiene? a ver. Los fondos de contingencia están contemplados en el Fonden, ¿no? Es donde se hace los planteamientos, es un protocolo, ¿no?, que se establece después de alguna contingencia ambiental, pero particularmente todos los estados de la República acceden a los fondos del famoso federal, sí. Sí. Adelante, diputado Pavel. Ya me acordé del auditorio. Les encargué la otra vez, de favor, si la tarifa, ¿no? Yo creo que me la van a seguir debiendo.
Pero les quisiera preguntar, en la última parte dice otras no clasificadas en funciones anteriores, 3.195 millones de pesos. Lo digo porque miren, a veces no es que seamos latosos, pero las cosas se hacen al revés, ¿no? En el orden del día, primero aparece dictaminar el presupuesto y luego dictaminar el refinanciamiento. Y aquí en la carpeta que nos hicieron el favor de presentarnos, vienen dos créditos. Uno de Inbursa, con un importe original de 2.600 millones de pesos, y otro a Banobras por un importe de 425 millones. Y luego viene un saldo, y yo sumo, me da 2.832.2 millones. Y en el documento para refinanciamiento se habla de 2.900 millones. Pero esos 2.900 no corresponden con los 3.195. Tengo la duda de cómo se va a operar esta parte, que creo que este tema es también del otro tema, ¿no? Es decir, primero se debió de haber planteado el tema anterior y ya teniendo la aprobación, pues ya entonces considerarlo en el presupuesto. Entonces, si nos pudieran hacer la precisión, porque yo sumo y no me da, no cuadra. No sé si mi iPhone 5S esté fallando, pero exactamente esa es. Supongo que el gasto de la deuda va a disminuir. Entonces, por eso debió de haberse disminuido el costo de la deuda. Ahí viene la reducción. A ver, sí, soy rural. A ver, adelante, funcionario. Gracias. Diputado, esos no tiene nada que ver con lo del refinanciamiento, ¿eh? Ese rubro de otras no clasificadas habla de la deuda, es la amortización para el año 2015, que para 2014 fue de 510 y para 2015 es de 492. El refinanciamiento que nos proponen, ¿en qué parte viene? No viene porque apenas se está solicitando. Esa parte. No viene, porque no ese está es un dentro. anteproyecto de presupuesto. No les estoy diciendo que estoy rural, tengo dudas. ¿No? Y los 2.703 millones, diputado, es las participaciones y aportaciones a todos los municipios del estado. Esa es la suma de los 3.195. ¿Y qué es lo que crece? Porque Es correcto. está el estimado Es eso del más la amortización de deuda del 2015, de los créditos ya contratados. Ven, nada más explíquenos. Es que después de escuchar a Santana pensé que vivía en otro país. Esa es la pregunta, esa duda teníamos. Adelante. A ver, diputado, adelante. 2640. Yo sé que algunos diputados y algunas diputadas ya están cansados. Ya me mandan señales así como en el béisbol, ya. Yo quiero decirles, nosotros estudiamos economía y la economía es hacer cosas con recursos escasos. Cuando en alguna ocasión llegué a la Facultad de Economía y le pregunté al maestro que si este país tenía solución, me dijo que no. Triste respuesta de mi maestro en ese entonces. Porque aceptar que puedes estar condenado a vivir en el fracaso, pues no es propio de la naturaleza humana, ¿no? Asumir que estamos jodidos y que para toda la vida tienes que estar jodido, pues está jodido el asunto, ¿no? Esa no es nuestra aspiración, porque si no, entonces, pues ¿para qué venimos a la Cámara de Diputados? Debiéramos renunciar todos, legisladores,
funcionarios, todos. A mí la verdad me deja un sabor incómodo porque prácticamente las preguntas que se hicieron pues no tuvieron respuesta. Esperamos la buena voluntad de los funcionarios para que nos hagan llegar la información. Y lamento la falta de debate más objetivo de los compañeros diputados del PRI. Pareciera algunos que viven en una burbuja, que no es real. Hablan del canal Centenario cuando no tienen ni siquiera así de idea, y casi me atrevería a preguntarle a alguno, ¿cuántos kilómetros tiene el canal Centenario según el proyecto ejecutivo? No me conteste si no sabe, porque entonces el impacto que se está generando, o sea, la verdad que a veces se dicen y se expresan las cosas como que ya estamos del otro lado, y yo creo que faltan todavía cosas, y yo creo que aquí es donde deberíamos de aprovechar. Yo celebro que haya disponibilidad para hablar de organización en el campo, el tema de la comercialización. Pudiéramos preguntar un montón de cosas. Hace días fuimos a cortar el cordón del CREAN. Y yo, si veo el presupuesto, digo, ¿de dónde vienen los recursos? Y alguien me va a decir que de la federación es que van a ir a traerlos. Entonces, no corresponde a la realidad. Y también pudiera preguntar, pero no quisiera meter más en aprietos a algunos compañeros del área técnica de la Secretaría de Finanzas. Hoy me encontré a alguien ahí en el Café Diligencias. Hay una oficina de salud. Llegan allá y luego los mandan a un costadito ahí del Café Diligencias. Y pasas y hay un sello que es una empresa privada de Sinaloa. Y entonces pareciera que se está subrogando algunos servicios del área de salud. Y ahí quisiéramos también ver a los legisladores que se asumen de la oposición y en la defensa del sector público y en esta lógica de fortalecer los espacios de gobierno. Entonces, no quisiéramos, yo diría de manera muy sencilla, no debiéramos de aprobar el dictamen hoy. Debiéramos de convencernos, debiéramos de salir, como dice el eslogan del gobierno, unidos, de que la oposición y el partido político que gobierna el Estado seamos capaces de transitar un acuerdo donde haya una política de subsidios, donde haya una política de inversión para reactivar la economía, donde no hay una visión arcaica trasnochada de la izquierda de venir a confrontarnos con el sector privado. Hay que darle al sector público y al sector privado los equilibrios, apertura democrática a medios de comunicación. Es decir, yo escucho a veces a algunos legisladores y dicen, no, es que 1700 es histórico. ¿Histórico de qué? O sea, hay que poner los pies en la tierra. Está bien el discurso y entiendo que hay quienes tienen que defender posiciones. Y se vale, son legítimas. Se vale. Pero cuando alguna diputado dice, es que ya va a llegar el PROSA a todos los municipios. No, si ya está. Nada más que operó en 2012 sin reglas de operación. ¿Y los listados? ¿Cuáles son los requisitos? Dicen, es que nosotros sí andamos en el campo de batalla. Pues sí, son quienes traen las listas. Y hay un criterio discrecional. Y no sabemos quiénes están en un programa y quiénes están en otro, pero lo que sí sabemos es que esos que están en esos programas son parte de una estructura política del gobierno y del partido que gobierna. De eso se trata, de que busquemos estos equilibrios. Yo creo que no hay elementos, esa es mi opinión. También no quiero estar en contra de todo, ¿no? He planteado temas
que comparto. Decía hace rato, y lo decía el diputado de Bahía de Banderas, en la estrategia esta, si el sector turismo ha sido desde el sexenio pasado una ruta de crecimiento y de la generación de empleos, bienvenida a esa ruta. Pero también debe de haber planeación democrática en el campo. Porque entonces, si decimos que todo está regulado por las leyes del mercado, pues entonces, ¿cuál es el papel que hace el gobierno? En nuestro diseño, el ente que redistribuye y está obligado a redistribuir el gasto público es el ente gubernamental. Si no, entonces, pues, desaparezcamos todos. Yo sí lo hago y lo quiero plantear así, con la mejor voluntad. Lo dijimos desde el principio. Hay un montón de temas que yo les apuesto doble contra sencillo. Todavía que hay 10, 20 preguntas más. Me van a contestar lo mismo. Me van a decir que me las van a enviar. ¿Por qué? Porque sí hay una lógica de este presupuesto y ustedes la saben perfectamente. Hay una elección federal en puerta y hay que tener muchos subsidios. Entonces, yo creo que, y se lo solicito, debiera de revalorarse el asunto de aprobarlo en esta reunión de comisión. Gracias. Diputado Pavel. Por supuesto, está considerado el tema del seguro campesino, que es un tema que entiendo fue una reforma a la Constitución que se hizo, y en las semanas pasadas un grupo de habitantes de algunos municipios estuvieron acá en la Cámara y nos hacían ese planteamiento, que incluso sé, por lo que se platicaba, ya hay algunos asuntos que han ido al pleito jurídico y hay un caso donde se obliga al Poder Ejecutivo a hacer el pago correspondiente. Lo comento porque pues es un asunto que nos lo trataron y sí valdría la pena saber si se encuentra en el presupuesto algún apartado que pudiera utilizarse para el cumplimiento de la ley. Adelante. Tienen la voz los funcionarios. Bueno, hacia las preguntas del diputado Ramón Cambero, Teleprepas. Teleprepas cuenta con un presupuesto para en este presupuesto. Su gasto aproximado son 32 millones de pesos al año en servicios personales, o sea, para todos los maestros que están contratados bajo este esquema. Y hay un proceso, sí, que todavía nosotros no lo tenemos todavía indefinido, lo está llevando a cabo el secretario de Educación con la migración a otro esquema. Sí existe ese proceso, pero todavía no está definido. Y referente al Fondo Metropolitano, don Víctor Lozano va a contestar. Aquí hay buenas noches, perdón. Hay dos fondos metropolitanos, como usted lo comenta, es el de Tepic, Jalisco, y el de Bahía, Puerto Vallarta. Año con año se han venido asignando recursos a ambos y hay reglas de operación muy claras, y además de las reglas hay un fideicomiso que es el que administra los recursos. Una vez que la federación los aporta al Estado, el Estado inmediatamente los manda a dos fideicomisos que están constituidos en Banobras. Banobras es el fiduciario. Banobras, para poder ejercer estos recursos, requiere de 3 aprobaciones. Número 1, hay un subcomité de proyectos en donde está representados los municipios participantes.
es un subcomité técnico, por así decirlo. De ahí se pasa a un comité técnico ya de decisiones en cuanto a las asignaciones de recursos. Ahí también, obviamente, hay participación de los 2 presidentes municipales que tienen que ver en este caso. Además de la participación de ambos presidentes, está la presidencia, que está a cargo del secretario de Administración y Finanzas del Estado. Participa la Secretaría de Planeación del Estado, y cuando las obras son ejecutadas por el propio Estado, participa la Secretaría de Obras Públicas. Ese es el orden. Sin esas aprobaciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público simplemente pues no radica los recursos. Entonces aquí lo que habría que sugerir, ahora sí que a los presidentes municipales, es que sean ellos los que directamente participen, o sea cuando menos el secretario de Coplademun, que son los que conocen el detalle de las necesidades que se tienen en estos linderos, para que ahí se tomen en cuenta sus propuestas. Definitivamente ese es el propósito de estos fondos. Las reglas de operación así lo establecen. No podemos permitir que se hagan obras fuera de lo que es precisamente las zonas metropolitanas, pero los proyectos tienen que ser consensados desde ahí. Se somete a la aprobación Diputado. de los integrantes de la comisión. También tengo un tema en lo particular. Bien. Ok, ¿no la hace llegar también por escrito, por favor? Claro. Si no, de todas maneras está quedando grabado. En otras ocasiones pedimos a veces y nos dicen que está grabado. Sería también un transitorio. Voy a hacer una exposición de motivo general y lo pondré a consideración para que se incluyera. Dice, respecto a la formulación del proyecto de presupuesto de egresos 2015, es observable que de manera general cumple con los requisitos señalados por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit para su presentación ante esta soberanía. Sin embargo, con relación a la discrecionalidad del gasto público que se tiene, es importante señalar o diferenciar en la clasificación por programas y proyectos los programas que están sujetos a reglas de operación y los que no, así como también los gastos operativos para la realización de estos. Es por ello que propongo que, en cumplimiento del artículo 12 de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, menciona que el proyecto de presupuesto de egresos se integrará con los documentos que se refieren a 1. Exposición de motivos en la que se señalen los efectos económicos y sociales que se pretende lograr. 2. Descripción clara de los programas que sean la base del proyecto, en los que se señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, así como su evaluación estimada por programa. 3. Explicación y comentarios de los principales programas, especialmente aquellos que abarquen más de un ejercicio fiscal. 4. Estimación de ingresos y proposición de gasto del ejercicio fiscal para el que se propone, con la indicación de los empleos que incluye. 5. Ingresos y gastos reales del último ejercicio fiscal. 6. Estimación de los ingresos y gastos del ejercicio fiscal en curso. 7. Situación de la deuda pública. 8. Situación de las finanzas públicas al fin del último ejercicio fiscal y estimación de la que se tendrá al fin de los ejercicios fiscales en curso e inmediatamente siguiente. 9. En general, toda la información que se considere útil para mostrar la proposición en forma clara y completa. De lo anterior expuesto, propongo el siguiente artículo que se anexe al presupuesto de egresos. Artículo. Diría, los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquellos señalados en la clasificación por programas y proyectos de este decreto,
Asimismo, todas las dependencias, entidades, organismos autónomos y poderes, previo a la ejecución de sus programas, deberán emitir las reglas de operación correspondientes dentro de los primeros 30 días de inicio del ejercicio fiscal correspondiente. Dichas reglas deberán sujetarse a lo siguiente. 1. Las reglas de operación de los programas deberán sujetarse a los criterios generales. A. Deberán ser simples, precisas y de fácil acceso a los beneficiarios. B. Se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes a los programas que por su naturaleza así lo permitan, sea desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo indispensable los gastos administrativos y de operación del programa respectivo. Asimismo, deberá llevarse un registro de beneficiarios y realizar el seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la evaluación de las acciones. C. Se deberá tomar en cuenta las características de las diferentes regiones socioeconómicas del Estado. D. Se deberá considerar las características sociales, económicas y culturales de la población objetivo. E. Preverán que las aportaciones acordadas se realicen oportunamente y sean ejercidas de inmediato. F. Se promoverá una calendarización eficiente para el ejercicio de los recursos respectivos. G. Se asegurará la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos. H. Promover los principios de igualdad, no discriminación, interés superior de la niñez y adolescencia, integridad familiar, igualdad de género, libre determinación de las comunidades indígenas, protección al medio ambiente, protección a la vida, salud e integridad de las personas, según corresponda, así como transparencia, acceso a la información y eficiencia y eficacia de los recursos públicos. Y articular las políticas públicas en materia de promoción y fomento al turismo con la participación que corresponda a la dependencia coordinadora del sector. 2. Las dependencias y entidades que tengan a su cargo dichos programas deberán observar las siguientes disposiciones para fomentar la transparencia de los mismos. A. La papelería y documentación oficial para los programas deberá incluir la siguiente leyenda: este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a lo establecido por el programa. Todo el gasto de comunicación social relacionado con la publicidad que se adquiera para estos programas por parte de las dependencias y entidades, así como aquel relacionado con los recursos presupuestarios, que se aplique a través de anuncios en medios electrónicos, impresos, complementarios o de cualquier otra índole, deberá señalar que se realiza con los recursos aprobados en este presupuesto. B. En el caso de programas que no cuenten con padrón de beneficiarios, deberá manejarse invariablemente mediante convocatoria abierta y en ningún caso se podrá etiquetar o predeterminar de manera específica recursos a determinadas personas físicas o morales u otorgarles preferencias o ventajas sobre el resto de la población objetivo. C. Poner a disposición del público en general un medio de contacto directo en el cual se proporciona asesoría sobre el llenado de los formatos y sobre el cumplimiento de los requisitos y trámites que deberán observarse para obtener los recursos a los beneficios de los programas. Y D. Las reglas de operación, los formatos, las solicitudes y demás requisitos que se establezcan para obtener los recursos o los beneficios de los programas, los indicadores de desempeño de los programas y los medios de contacto de las unidades responsables de los mismos deberán estar disponibles en las páginas de internet de las dependencias y entidades públicas. E. Publicar en sus páginas de internet los plazos de respuesta a las solicitudes que reciban. Los rechazados deberán estar fundados y motivados. F. Incluir en los términos y plazos que disponga la entidad la información sobre la cobertura de su población potencial, población objetivo y población atendida. De igual manera, queda estrictamente prohibida la utilización de los programas de apoyo para promover o inducir la afiliación de la población objetivo a determinadas asociaciones o personas morales. Adelante, diputado Pavel. Yo voy a hacer un comentario. Miren, qué bueno que hacen toda la explicación esta y la diferenciación de refinanciar, reestructurar. El tema es generar mejores condiciones. Pero dicen en el rancho que la burra no era arisca, la hicieron. Tengo aquí en mis manos el periódico oficial con fecha del lunes 26 de diciembre de 2011, es decir, ya de esta administración.
y en una parte, en la última casi, dice noveno financiamiento por 5,000 millones de pesos. Y luego se empieza uno a meter a las tripas estas que dicen, ¿no? Y te encuentras 1,620 millones de pesos, según este documento, y luego viene un montón de proyectos que nos generan muchas dudas. Por ejemplo, dice ejecución de la obra en el Museo del Conocimiento. Dice suministro y colocación de membrana arquitectónica y butacas para el Estadio Bicentenario en Ciudad Satélite y el Parque de la Loma. Y yo anduve preguntando dónde está ese estadio. Y el único que conocemos es la Arena Cora. ¿Ese es? Así se llama. Es decir, con estos 1,620 le pusieron las butacas. Parte. Bueno, aquí dice butacas. Y luego dice el Parque de la Loma. Pero eso se acaba de hacer. No, o sea, no, es otra cosa. es Bueno, otra cosa. dejen para que vean. Es que luego somos muy mal pensados, pues. No, y entonces revisas rehabilitación de la infraestructura de la 13ª zona militar. Construcción, ahorita que el secretario hablaba de Doña Águeda, ella ganó, creo. Centro Social Subsen La Cantera, segunda etapa. O sea, le pusieron pichuela. Y viene infraestructura de deporte, de salud, de vivienda, actividades agrícolas, ganaderas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues son estas cosas las que a veces generan mucha duda, ¿no? Yo tuve la oportunidad de tratarlos en el gobierno. La verdad sé que son personas serias. Y yo sí quisiera plantear una circunstancia. Debemos de medir a todos con la misma vara. Es decir, yo estoy de acuerdo en que tratemos el tema de que pase, el mejorar las condiciones, pero cuando iniciamos la reunión tocamos el tema de Tepic y estoy convencido plenamente que Tepic necesita mejorar sus condiciones del tema de deuda. Lo digo con todas sus letras, es la capital del estado, es donde están asentados los poderes del gobierno de Nayarit. Y creo que vale la pena que ese tema también tenga un tratamiento de mejorar las condiciones. Yo aquí apunté esta diferencia que hacían de refinanciamiento y luego reestructuración. Tiene muchos matices prácticamente iguales. Es mejorar las condiciones para darle viabilidad, funcionalidad a un ente de gobierno. Lo pongo en la mesa porque sí creo que es un tema que nos interesa que se pueda considerar en esta ruta. Lo dijimos hace rato, no estamos en la oposición de que le vaya mal al gobierno, no. Estamos en la ruta de la construcción de acuerdos de mediano y de largo plazo que nos permitan una mejor convivencia más allá de la discrepancia en términos ideológicos y políticos en Nayarit. Lo pongo en consideración. Un comentario. Miren, los que ya nos tocó estar al frente de un gobierno, padecemos en carne propia las dificultades, ¿no? Yo recuerdo, y voy a contar una anécdota, una ocasión, fuimos con Siller, mi tesorero que por allá anda y su servidor, y nos dijo no hay, la retención a participaciones federales va, ¿no?
bajamos, nos fuimos al Real a echar un taquito, dijera la Yin, y ahí platicando se nos ocurrió otra flamante idea para regresar otra vez con Sillet a otra vez emplazarlo, ¿no? Porque efectivamente el tema de la retención de participaciones federales es un tema legal que ejecuta el Estado y es un tema que está pendiente, que deberíamos de pensar cómo hacerle para solucionarlo, porque si no, no va a haber dinero que alcance. Pero regresamos y hay un cuate en el SAT, grandote, así alto, y luego uno más chiquito, que es el cobrador. Y entonces llegamos otra vez con la secretaria del secretario de Finanzas y ya dijimos, ya regresamos, no acabamos de ir, pues ya regresamos con otra idea, a ver si lo convencíamos. Y resulta que cuando abre la puerta, más o menos así como nos fuimos nosotros de pálido, también él estaba. Es decir, el grandote este de Hacienda, del SAT, allá a preguntar a los juzgados federales, acababa de emplazarte, secretario, que también el Estado le debía una lanita, entonces, pues que no había mucho margen, que su chamba era cobrar, ¿no? Lo comento la anécdota porque hay bolsas más grandes y hay bolsas más pequeñas. Yo acudí a la cámara esta a tratar el tema de un proyecto de la planta potabilizadora, que no me dejará aquí mentir la diputada de Santiago. Un proyecto, tal vez el proyecto más ambicioso que se haya empujado desde un gobierno municipal en los últimos 10 o 15 años. Una obra de 18 millones de pesos. Pero acudimos al Congreso a plantear el tema de que Santiago, siendo un municipio en donde su cabecera tiene más de 24,000 habitantes, no era posible que en la agenda mundial y nacional el agua era el tema principal y los santiaguenses tuvieran agua sucia. Sucia en términos de la estética, porque no hay agua contaminada, pero en la estética un agua bastante mala. Y entonces luego, cuando hay voluntad política, se transitan cosas. Lo digo porque tuvimos hace rato una previa y el diputado Cambero puso en la mesa precisamente el tema de Tepic y la respuesta fue así como, sí, lo vemos. Así cuando yo venía y luego peleaba con el secretario general, ¿no? Te falta un papel, y luego te falta otro, ¿no? Casi al último me pedía la CUR, ¿no? Todo respeto a mi secretario general. Al final tuvimos que hacer brujería. Y hoy Santiago tiene su planta potabilizadora y mejoró la calidad de agua, ¿no? Si comparamos, el presupuesto de obra pública es de 32 millones del Fondo 3 y nosotros logramos empujar el proyecto de 18, ya se imaginarán lo que implicaba. Ahí está. Entonces se trata un tema de que nos ayudemos, ¿no? Está bien, generemos las condiciones para que haya mejor conducción, capacidad, funcionalidad del poder ejecutivo. Pero también hagamos un ejercicio de que volteemos a los municipios. Y yo creo que Tepic tiene una característica especial. Yo les quiero decir una cosa y se los digo a los legisladores del PRI en Santiago. Si viniera el gobierno que encabeza hoy el PRI en Santiago y nos planteara un tema de mejorar las condiciones de su deuda, yo estaría de acuerdo, o si vinieran a presentar proyectos estratégicos de mediano y largo alcance. ¿Por qué? Porque nuestra actividad debiera ser pensar en el bien colectivo. Y por eso yo sí comparto la idea, hagamos un esfuerzo de la política, no como el diputado acá que me cae bien, pues ya lo derroté por cansancio, ¿no? Que me la aplicaba, decía Pitágoras, no falla, y sí es cierto, o sea,
Siempre 6 van a ser más que 4, pero no es un tema así en esos términos. Entonces yo sí pongo a consideración esta reflexión. Ayudémonos todos los actores y vamos a tener mejores condiciones de convivencia. La política está tan desacreditada porque la política se trata de meterle la pata al que puede avanzar, ¿no? Somos así los cangrejos para atrás. Aquí no nos cae bien, no le gusta a nadie que alguien avance. Cuando ahí va alguien hay que desmadrarlo, hay que tumbarlo. Entonces yo creo que es momento, y lo he venido planteando en el Pleno, es momento de hacer una reflexión. No es rollo, no es mesianismo, no es ser conocedor de la verdad absoluta, no, es la realidad, es la práctica. Porque al final, si falla el agua en la capital, nos va a afectar a todos. Entonces, yo sí considero que hagamos un ejercicio de hacer un esfuerzo. Todavía, pues ya dice el diputado Cambero, 2-0, pues oiga, hay que hacer política. Es todo, diputado presidente.